Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, y por buenas razones. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una pregunta que resuena en las redes sociales y en las mentes de tantos fans: ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel es una verdad oculta? Y no solo eso, vamos a ir más allá de los rumores y a tratar de encontrar esa verdad oculta que todos buscamos. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante viaje, quiero hacerles una pequeña petición, pero que para nosotros significa el mundo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, especialmente aquellos que prometen ser tan jugosos como este. De verdad, ese botón de suscripción nos ayuda un montón a seguir creando el contenido que les encanta. Así que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estas dos estrellas turcas se robaron nuestros corazones en la pantalla con su química explosiva en Senkalkam, y desde que la serie terminó, el público ha estado anhelando saber qué sucede detrás de las cámaras. ¿Eran solo compañeros de trabajo o amigos cercanos, o había algo más profundo, algo que tal vez el público no vio o no entendió completamente? La línea entre la ficción y la realidad se volvió increíblemente borrosa, y es precisamente en esa zona gris donde vamos a explorar hoy. Vamos a repasar cronológicamente los eventos, los rumores, las declaraciones, las pistas sutiles que han ido apareciendo, y trataremos de juntar todas las piezas del rompecabezas para entender, si es posible, cuál es esa verdad oculta que tanto se especula. Porque, seamos honestos, a veces la realidad supera a la ficción, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio. La fama de Kerem Bürsin y Hande Erçel se disparó a nivel internacional gracias a Senkalkam. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en la pareja soñada para millones de espectadores en todo el mundo. Y la razón principal era esa conexión innegable que transmitían en cada escena. La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, incluso en los momentos de tensión, todo gritaba autenticidad. Y ahí es donde empieza la especulación. Los fans, al ver tanta química en pantalla, inmediatamente comenzaron a preguntarse si esa chispa trascendía el set de rodaje. Y es natural, ¿no creen? Cuando dos actores conectan de esa manera, es difícil para el público no fantasear con una relación en la vida real. Durante la emisión de la serie, era común verlos juntos en eventos promocionales, compartiendo risas y complicidad ante las cámaras. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos, y cada interacción, por mínima que fuera, era analizada con lupa por los fans. Los rumores empezaron a intensificarse, pero en ese momento ambos actores mantenían una postura profesional, hablando de su amistad y de la buena relación laboral que tenían. Decían que la química era parte de su profesionalismo y de la magia de la actuación, y la verdad es que en ese momento sonaba bastante creíble. Después de todo, muchos actores logran una conexión impresionante en pantalla sin que esto signifique algo más. Sin embargo, la presión mediática y la insistencia de los fans por encontrar algo más continuaron. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de que Senkalkam concluyera, Kerem y Hande continuaron viéndose, al menos según lo que se filtraba a la prensa y a las redes sociales. Se les vio juntos en salidas, vacaciones y compartiendo momentos que para muchos parecían ir más allá de una simple amistad. Y es en este punto donde empezamos a preguntarnos si realmente estaban construyendo algo, o si eran solo amigos que disfrutaban de la compañía mutua, quizás incluso con un poco de ayuda de la estrategia de marketing de la serie, que sin duda se beneficiaba de mantener viva la ilusión de la pareja en la vida real. Uno de los momentos clave que alimentó aún más estas especulaciones fue cuando se les vio juntos de vacaciones en Maldivas. Las fotos y vídeos que circularon en ese momento eran de una intimidad y relajación que, de nuevo, muchos interpretaron como una clara señal de que eran pareja. La forma en que se mostraban, sin poses forzadas, disfrutando del sol y del mar, parecía la de una pareja consolidada. Y ante la pregunta directa de los medios, las respuestas seguían siendo cautelosas, aunque a veces se les notaba un poco incómodos con la insistencia. Y aquí surge la pregunta fundamental: ¿qué significa exactamente una verdad oculta en este contexto? ¿Estamos hablando de una relación secreta que intentaban mantener alejada del escrutinio público? ¿O estamos hablando de sentimientos que existieron, pero que por alguna razón nunca llegaron a materializarse o a hacerse públicos? O quizás, la verdad oculta es que la intensidad de la conexión
Vimos en pantalla se basó en una profunda amistad y respeto mutuo, y la gente simplemente quiso ver más de lo que había. A lo largo del tiempo, hemos visto diferentes fases en su relación pública. Al principio, todo era profesionalismo y declaraciones de amistad. Luego, con el fin de la serie, hubo un periodo donde se les veía más juntos, y las especulaciones se dispararon. Y posteriormente, con el paso del tiempo, parece que han tomado caminos ligeramente distintos en sus vidas personales, aunque siempre manteniendo una cordialidad y respeto mutuo que es evidente. Las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla para los fans, con teorías y análisis de cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Una de las cosas que más confunde al público es la manera en que los medios turcos y las redes sociales manejan la información. A menudo un simple encuentro casual se magnifica y se presenta como una gran revelación. Las declaraciones de los propios actores, cuando las hay, suelen ser medidas y poco concluyentes, lo que deja mucho espacio para la interpretación y la imaginación de los fans. Es como si hubiera una danza constante entre la necesidad de mantener la privacidad y la presión de satisfacer la curiosidad del público. Ahora, pensemos en la perspectiva de los propios Kerem y Hande. Imaginen ser dos personas jóvenes, exitosas, que están en la cima de su carrera, y que además tienen que lidiar con una presión mediática constante sobre su vida privada. Es un escenario difícil. Es posible que hayan tenido sentimientos, que hayan explorado una conexión, pero que las circunstancias, la presión, o simplemente las decisiones personales, los llevaron a mantener esa relación en privado o a no llevarla adelante de una forma pública. O quizás nunca fue más allá de una amistad muy especial, y el público, cautivado por la ficción, proyectó sus propios deseos en ellos. Una verdad oculta puede ser muchas cosas. Podría ser que sí estuvieron juntos en secreto por un tiempo. Podría ser que se quisieron mucho pero las cosas no funcionaron por motivos que solo ellos conocen. Podría ser que la química fue tan fuerte que incluso sin una relación romántica formal, su vínculo se convirtió en algo profundo y único que trascendió la pantalla. Y es precisamente la ausencia de una confirmación oficial lo que permite que la idea de la verdad oculta siga viva y coleando. Analicemos las declaraciones que se han hecho. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas a menudo eran evasivas o se centraban en la amistad. Somos buenos amigos, nos queremos mucho, tenemos una conexión especial. Frases que, si bien son genuinas, no descartan la posibilidad de algo más. Es como decir te aprecio mucho, lo cual puede ser verdad en muchos niveles de relación. La ambigüedad es lo que ha alimentado las teorías. Y luego está el factor de la fama y la industria del entretenimiento. En muchas culturas y especialmente en Turquía, la imagen pública de los actores es muy importante. Las relaciones personales, si se hacen públicas, pueden tener un impacto en la percepción del público y en las oportunidades laborales. Por lo tanto, es comprensible que algunos actores prefieran mantener ciertos aspectos de su vida en privado. ¿Podría ser que Kerem y Hande hayan decidido proteger su relación, ya fuera de amistad o romántica, del ojo público? También hemos visto cómo sus vidas personales han evolucionado. Ambos han tenido otras relaciones o han sido vinculados con otras personas después de Senkalkam. Y esto, para los fans que creían firmemente en su relación, ha sido un golpe. Sin embargo, la vida real es compleja y las personas cambian, conocen gente nueva y toman decisiones. El hecho de que ahora estén en diferentes etapas de sus vidas personales no necesariamente invalida lo que pudo haber existido o no en el pasado. ¿Qué es lo que más me intriga de este caso? Es la forma en que la audiencia se involucra tanto en la vida de los famosos. Creamos una conexión con los personajes, y cuando esa conexión se traslada a los actores, sentimos que conocemos sus vidas íntimas. Y esa es una línea muy delgada entre el fanatismo y el respeto a la privacidad. Para mí, la verdad oculta no tiene por qué ser un secreto escandaloso. Podría ser algo tan simple como que se dieron cuenta de que eran mejores amigos que pareja, o que simplemente no estaban en el mismo momento de sus vidas para que algo más funcionara. La presión de convertirse en una pareja mediática tan importante podría haber sido abrumadora, y quizás la decisión de mantener las cosas separadas fue lo más saludable para ambos. Si pensamos en la perspectiva de Kerem, él siempre ha sido muy abierto sobre sus pensamientos y sentimientos. Hande, por su parte, tiende a ser un poco más reservada en cuanto a su vida privada, pero siempre ha mostrado una gran madurez. Juntos formaban una dupla muy carismática, y esa energía se sentía en todas partes.
Quizás la verdadera verdad oculta es que independientemente de si fueron pareja romántica o no, su conexión fue real y significativa. Una amistad profunda, un respeto mutuo y una experiencia compartida que los unió de una manera especial. Y es esa conexión la que el público percibió y amó. A veces, la ausencia de una etiqueta clara no significa que no haya habido nada. Significa que la relación existió en sus propios términos, y que no necesitaron validación externa para darle valor. El título sugiere una verdad oculta, y creo que la verdad oculta es a menudo más sutil de lo que imaginamos. No siempre se trata de dramas o secretos explosivos. A veces se trata de las complejidades de las relaciones humanas, de las decisiones que tomamos y de la forma en que elegimos vivir nuestras vidas, especialmente cuando estamos bajo el microscopio público. Consideren la posibilidad de que su gran química en pantalla fuera el resultado de una profunda amistad, de una sincronización perfecta entre dos profesionales talentosos que se entendían bien. Y que al final esa amistad fue lo suficientemente valiosa como para que no quisieran arriesgarla en una relación romántica que pudiera no haber funcionado. O quizás, sí hubo algo más, pero decidieron que era mejor guardárselo para ellos. Y ahí es donde entra la empatía. Entender que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos, con sus propias vidas y sus propias decisiones. La verdad oculta podría ser simplemente la verdad de sus experiencias individuales y colectivas, la verdad de lo que sintieron y decidieron, y que solo ellos conocen en su totalidad. A lo largo de este vídeo, hemos explorado varias facetas de esta especulación. Hemos recordado los momentos clave, las declaraciones y las interpretaciones del público. Hemos intentado desentrañar qué significa realmente esa verdad oculta que todos buscan. Y la conclusión, si es que podemos llegar a una, es que la verdad absoluta solo la tienen Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su impacto en el mundo del entretenimiento ha sido enorme. Han inspirado a muchos, han creado personajes inolvidables y han generado una conexión muy especial con su audiencia. Y esa conexión, esa química, esa chispa que vimos en pantalla, eso es innegable. Así que para resumir nuestro viaje de hoy, hemos revisado cómo la intensa química de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkap desató una ola de especulaciones sobre su relación en la vida real. Hemos analizado los momentos clave, desde las apariciones públicas hasta las vacaciones, y cómo las declaraciones cautelosas de los actores dejaron espacio para la imaginación del público. Hemos reflexionado sobre qué podría significar esa tan buscada verdad oculta, ya sea una relación secreta, sentimientos no correspondidos, o simplemente una amistad profunda que se confundió con romance. Y en última instancia, hemos llegado a la conclusión de que la verdad absoluta reside en ellos, y que la fascinación del público por su conexión, sea cual sea su naturaleza, es un testimonio de su carisma y del poder de la ficción para resonar en la vida real. Agradezco enormemente su compañía en este análisis. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estas posibilidades. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que hay una verdad oculta, o simplemente una amistad muy especial? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido intrigante y detallado, no olviden dar un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.